Bueno, como os comentaba, el trabajo que tenemos fundamentalmente entre todos, la familia, la escuela, entre otros profesionales que estamos implicados de una u otra forma en la intervención intelectual, tanto a la hora de la detección como el trabajo, como la intervención propiamente dicha, necesitamos empezar a trabajar en conjunto, como digo, para procurar tirar ese muro que nos permita ver al otro lado, ¿no? Empezar a ver qué otro tipo de realidades o de principios explicativos puedan estar en la base de la comprensión de las altas capacidades. En realidad, la mejor manera de empezar a tirarlo es ir creando una serie de herramientas, o partir de una serie de herramientas, ¿no? La herramienta fundamental es llegar a entender el proceso de aprendizaje, quizás de otra manera diferente. A lo mejor necesitamos, en general, cambiar un poco el chip, ¿no? En lo que se refiere a qué entendemos por el aprendizaje. Vamos a ver que normalmente, en todo el proceso de aprendizaje, solemos encontrar tres tipos de variables, tres grupos en concreto, ¿no? De la forma que de estos tres grupos, la familia, he puesto familia, no padres y madres en exclusiva, porque bueno, sabemos que no solamente a veces se educa en una familia dentro de lo que es un grupo familiar, no solo se educa el padre o la madre, sino que a veces también por las circunstancias, quizás también se juegan un papel importante los abuelos, los tíos, etc., ¿no? Pero bueno, en todo caso tenemos los niños por un lado, la escuela por otro, y el niño, que sería ese objeto de aprendizaje, ¿no? Y en cierta manera lo entendemos como un poco un sujeto pasivo, es ese ser que recibe el aprendizaje. De la familia que recibe, educación, ¿no? Esta es una visión totalmente unidireccional, solamente va en un sentido. De la familia hacia el niño, ¿no? De la escuela que recibe, enseñar. Es decir, enseña, muestra contenidos. Luego, ¿qué relación se establece a lo mejor entre la familia y la escuela? Pues bueno, a veces se tiende a pensar que bueno, simplemente la familia pues dejamos a los niños dentro de la escuela, ¿no? Luego allí que se responsabilicen y luego en la escuela pues nos lo devuelve otra vez o nos devuelve también pues, esa información a través de las notas, de citas, etc., ¿no? Pues bien, quizás lo que tenemos que empezar es a entender el proceso de aprendizaje desde otro punto de vista, ¿eh? Efectivamente, seguimos entendiendo en los mismos grupos, la familia, la escuela, el niño y niña, pero no de manera aislada, sino en realidad dentro de un contexto de aprendizaje. No podemos entender las necesidades que puede existir en todos estos grupos de manera ajena a un contexto de aprendizaje. Lógicamente, todos sabemos que en función de en qué situación nos relacionemos, vamos a tener unas necesidades u otras, o vamos a incluso comportarnos de una manera o comportarnos de otra, ¿no? Pero según este esquema, todos somos educadores, absolutamente todos, y todos somos aprendices. ¿Qué ocurre? Efectivamente, la familia transmite educación al niño, pero también necesita recibir del niño una serie de feedback, una serie de información para saber cómo puede transmitir esa educación de la manera más adecuada, ¿no? Con la escuela exactamente lo mismo. La escuela transmite no solo conocimiento, sino también educación y muchas más cosas al niño, pero también necesita ver qué tipo de necesidades o cómo es ese niño para empezar a transmitir esa información de una manera adecuada. Esto es muy importante, no es un tema tan banal como a veces se piensa, porque esa idea, yo pienso que tenemos que empezar a desmitificar esa idea de que es que educa a la familia y educa a la escuela. Yo creo que probablemente todos aquí presentes hemos tenido algún maestro, mínimo uno, mínimo, probablemente ha habido varios, que no es que lo tengamos aquí, es que lo tenemos aquí. Y es por algo, y lo tenemos aquí no porque nos haya enseñado muchas matemáticas, ni muchas ciencias. Yo es que además digo matemáticas y ciencias porque estoy acordándome de uno ahora mismo. Yo de este me acuerdo porque es una pequeña anécdota, estando en octavo de GB, de aquella, vamos a ver, yo sacaba buenas notas, pero hubo un día que saqué un 2 en matemáticas, era mi tutor. ¿Y qué ocurrió? Pues que me dijo, mira, Sonia, tienes que quedarte después de clase porque tenemos que hablar. Bueno, claro, en ese momento yo estaba asustadísima, estaba asustadísima, pero claro, empezaron todos los que estaban alrededor,
vaya bronca que te va a echar el Bolaños, porque Luis Bolaños se llamaba, mi maestro, vaya bronca que te va a echar, y yo en ese momento pues como diciendo, ¿no? El caso es que yo la verdad es que tenía miedo, para que no lo vamos a engañar, ¿no? Y cuando terminamos a las 5, efectivamente me quedé, me llamó aparte, y yo pensando que me iba a hacer una bronca tremenda, y lo que me dijo me descolocó porque me dijo, eres más guay suspendiendo que sacando buena nota, ¿no? Y dije, sí. ¿No? ¿Qué le iba a decir? Pero después, a continuación, lo que me añadió fue algo así como, yo sé que tú puedes dar más de ti. Y yo sé que en la próxima lo vas a recuperar, porque yo confío en ti. Y me marché. Lo tengo aquí, no solo por ese detalle, y no voy a continuar diciendo más cosas porque soy muy llorona y me emociono, ¿eh? Pero es un maestro que recordaré toda mi vida. Y era un muy buen maestro también, de ciencias y de matemáticas, pero yo lo recuerdo porque era un gran educador. Luego, con respecto a la relación establecida entre familia y escuela, efectivamente, las familias dejamos a los niños en la escuela, pero también recibimos información acerca de qué tipo de escuela elegimos a la hora de dejar a nuestros niños allí, ¿no? Hace poco hubo un padre que me comentaba, tienen un niño que va a empezar ahora, dentro de poquito, creo, no sé si cumplió ya los 3 años, va a empezar ahora dentro de poquito al colegio, y en un principio, pues bueno, había decidido que quizás lo iban a llevar a la escuela que estaba más cercana, ¿no? La que le correspondía por zona, y además, bueno, tenía buena fama, hablaban de ella bastante bien, pero él llegaba allí y veía cosas que, no sé, que a lo mejor, bueno, con prioridad con respecto a los niños, sí decían que salían muy bien preparados, pero... Y el caso es que le dio por ir a otra que le quedaba un poquito más lejos, pero bueno, relativamente asequible. Y lo que cuenta es que el director no era un director joven, de hecho creo que al mes o a los 2 meses de estar hablando con él se jubiló. Pues aquel señor le recibió, le explicó cómo funcionaba el centro, las normas, etc. Y entonces procedió a enseñarle cuál era el aula infantil, ¿no? Y es que dice que con lo que se quedó fue que cuando este señor entró en el aula infantil, de repente todos los pequeños que estaban por allí estaban en los rincones, porque no es que estaban en ese momento haciendo nada, sino esos momentos que tienen infantil a veces de relax, de descanso, en los que van a rincones a jugar, ¿no? Pues corrieron hacia él, se le agarraron las piernas y él estaba diciendo, oh no, ahora no puedo jugar con vosotros, vengo luego. Y dice, es que se acabó, ya está decidido, ¿eh? Es decir, no solamente se le deja en la escuela, sino que también necesitamos ver un feedback por parte de la escuela, ¿no? Y lógicamente, el colegio también informa a la familia de manera grupal, como a veces sucede, ¿no? Pero también de manera individual. Pero no solamente las familias tenemos necesidad de que se nos informe, sino que también es muy importante que se produzca la información en el otro sentido. Si lo que realmente queremos es trabajar por una buena educación para nuestros hijos e hijas, tenemos que estar siempre en continua comunicación y en continua, emitiendo siempre información y opiniones acerca de lo que puede ser más importante en beneficio de la educación de este niño, ¿no? Y siempre manteniendo una escucha activa y una postura de diálogo. Porque en realidad el aprendizaje es experiencia, ¿no? Y todo lo demás es información. Albert Einstein, bueno, Albert Einstein nos ha dado un filón de citas impresionante. De hecho, yo creo que hay algunas que ni siquiera son de él, pero en todo caso sí que es verdad. El aprendizaje, el proceso de aprendizaje es mucho más que la transmisión de conocimientos o que la transmisión de educación. El proceso de aprendizaje es algo que dura y perdura a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si entramos un poco más en materia, poco a poco, vamos progresivamente entrando en materia. Esta es la curva normal de Gauss. No sé si conocéis un poquito, si os suena. Simplemente es para entender qué es lo que significa cuando alguien ha evaluado, un profesional ha evaluado al niño o a la niña y nos dice que tiene altas capacidades porque es que da 11 y de más de 130. Pues lo que nos está diciendo es que en la distribución de la población, dentro de la curva normal, se encuentra, como veis, el 130 está justo
donde aparece el 2%, ¿no? Es decir, se encuentra del 130 para allá, ¿no? Es lo único que nos dice. Yo sinceramente, bueno, soy de la opinión también y comparto las numerosas críticas que están surgiendo en torno al tema de utilizar el CI como único criterio de detección de la alta capacidad. Porque pueden surgir muchísimas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me estás diciendo? Que un 129 no es alta capacidad, pero un 131 sí, ¿no? Sí es verdad que normalmente manejamos unos intervalos de confianza que llamamos, ¿no? Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%, podríamos pensar que a lo mejor con 125, ¿no? Pero en todo caso, quizás si intentamos ponerle un número a algo tan sumamente complejo como es la inteligencia, hay una probabilidad de que nos equivoquemos, sobre todo porque no nos aporta más información que esa. No nos aporta ningún tipo de información para saber qué podemos hacer a continuación. Hay otro tipo de teorías que sí nos pueden aportar un poquito más en cuanto a la vida práctica, ¿no? Como por ejemplo la teoría de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, en el momento que creó la teoría, habló de 7 tipos de inteligencia, ¿no? No hay una sola. Hay muchos tipos de inteligencia. De momento, ha publicado, junto con su equipo en el Proyecto Cero, de Harvard, ha publicado 9 tipos de inteligencia, pero está trabajando en una tercera, pero no pasamos al tercero, estamos buenos, y eso que quería mi profesor de matemáticas. Una décima, que es sería la inteligencia pedagógica, es decir, la capacidad de transmitir conocimiento, ¿no? No solamente de poseerlo. Hasta los años 90, más o menos, estuvieron manteniéndose los 7 tipos de inteligencia iniciales de los que había hablado, ¿no? Por un lado estaría la lingüística, es el talento lingüístico, la capacidad de manejo de la lengua en general, de los idiomas, tanto a nivel oral como escrito. La inteligencia lógico-matemática, que no solamente tendría que ver con el cálculo, lógicamente, sino también con la propia estructuración y lógica también de los números, ¿no? En general. Y la corporal kinestésica, el manejo del cuerpo. Aquí serían, probablemente tienen una capacidad bastante destacada los deportistas de élite. La visoespacial, la capacidad de colocar en el espacio, ¿no? Leer mapas, hacer puzzles, por ejemplo. La musical, que es muchísimo más que componer música, es sentirla, es el sentimiento del ritmo. La interpersonal, que sería esa capacidad que nos permite relacionarnos con los demás, poseer las suficientes habilidades como para, por ejemplo, yo ahora mismo os estoy mirando, y si por ejemplo en lugar de ver que estáis mirando para mí, para ahí de vez en cuando, veo que pues estáis mirando el reloj, estáis bostezando, miráis para abajo, miráis para atrás, habláis con el compañero, eso son pistas que mi capacidad de inteligencia interpersonal me está dando para darme cuenta de que no, que corte, que me vaya para otra, que por aquí el tema no va, ¿eh? La intrapersonal sería una capacidad de hacer introspección, de conocerse uno mismo. Luego ya a continuación ya se habló también de la naturalista, esa capacidad de entenderse uno mismo dentro de la propia naturaleza, ¿no? No estamos realmente en una cúspide y por debajo están el resto de las especies, sino que quizás hay que entender que estamos dentro de un sistema, de un ecosistema, que somos una especie más, con nuestras características y nuestras particularidades, ¿no? Y la última, y novena, de la que hasta ahora se ha publicado, es la filosófico-espiritual, que esa sí que se intuye, porque no creo que se lea nada, está en amarillo y la letra no se distingue, que sería precisamente esa capacidad de trascender, ¿no? La propia palabra en cierta manera lo dice, ¿no? Y en búsqueda un poco de la razón, propiamente dicha. Pues bien, esto nos puede permitir o nos puede dotar de material para trabajar en general, absolutamente con todas las personas, con todos los niños y con todas las niñas, pero de manera particular en las altas capacidades. Nos puede servir de una base muy importante. Hay que entender una cosa, que el hecho de que estén presentadas por separado no quiere decir que no se puedan relacionar entre sí, todo lo contrario.
Es decir, la lingüística no se desarrolla por sí sola, sino que para hablar, por ejemplo, para mantener un discurso lógico, estás utilizando la lógico-matemática también. Ahora mismo también, por ejemplo, estamos utilizando, yo más concretamente, la corporal kinestésica, porque me estoy moviendo. Ahora mismo estoy sentada, pero el sábado que tuvimos el encuentro de familia estaba de pie, madre mía, muy hermoso, no podía parar. Yo soy así. Salvo cuando intervenían los demás, entonces ya me calmaba, ¿no? Pero estás manejando tu propio cuerpo. Estás manejando también la visoespacial, porque estás centrado, sabes dónde estás, no estás desubicado. La interpersonal, porque os estoy mirando, la intrapersonal, porque tengo que regularme a mí misma. Es decir, está siempre todo en continua relación. Cuando, por ejemplo, se hace un musical en estos festivales de curso, por ejemplo, que a ver, dentro de poco no sé lo que tenéis preparado, pero siempre se organiza algo, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, cuando se entrena con los niños y las niñas un musical, no solamente estás entrenando la inteligencia musical. Si además bailan, estás entrenando la corporal kinestésica. Además, si es un musical que hay que escenificar, estás trabajando la interpersonal y la intrapersonal, superar sus propios miedos. Es decir, estás trabajando la lógico-matemática. Es decir, en realidad siempre estamos trabajando todas, porque aunque estemos hablando y podamos hablar de cada una por separado, siempre están en continua relación. Y otra cosa también muy importante, y es que todos poseemos todas. Lo único que varía es el grado. A lo mejor si se posee mayor talento lingüístico, pues en fin, se puede llevar a cabo una serie de composiciones escritas o capacidad para hablar en público de una manera determinada, pero eso no quiere decir que no posea el resto, claro que las posee, simplemente varía el grado, ¿no? Esto ya tiene mucho más que ver, es una teoría explicativa más concreta en lo referente a las altas capacidades, a la superdotación. El señor Joseph Rinsulli plantea que tenemos, que para entender la superdotación tenemos que plantearla desde 3 puntos de vista, ¿no? Son como 3 características concretas que cuando confluyen las 3, en ese momento, ese triangulito que está ahí en el medio, es cuando podemos hablar de superdotación. La alta capacidad intelectual en realidad sería lo que llamamos el CI, no es otra cosa. La implicación en la tarea es lo que los psicólogos llamamos la motivación intrínseca, es decir, las ganas de hacer algo, ¿no? El que parta de ti, esa necesidad de empezar a hacer algo y no poder parar, de que quieres continuar investigando, que disfrutas con ello. Y luego la creatividad, que no es otra cosa que crear, pero crear algo que tenga una cierta utilidad. La creatividad es un tema que ahora mismo está bastante de moda, más que nada porque se están comentando bastantes investigaciones al respecto. La creatividad no surge de la nada, no surge por ciencia infusa, no es que yo ahora mismo esté aquí sentada y de repente, porque sí, se me ocurrió una idea brillante, ¿no? La creatividad normalmente surge por algo y en contextos muy concretos. Y no es algo que tengamos a lo largo de toda nuestra vida, ni a lo largo ni siquiera de todo el día, ¿no? Un ejemplo podríamos poner en el caso de los artistas o de los músicos, que se pueden pasar temporadas en las que no se les ocurre nada. Es que no son creativos, no. Lo que ocurre es que hay momentos concretos y especiales en los que surge la creatividad. Porque la creatividad también es, por ejemplo, en el día a día, en lo más cotidiano, en utilizar un objeto que tiene un uso muy concreto, que ha sido en realidad creado para un uso muy concreto, utilizarlo pues de otra manera totalmente diferente, para otra utilidad. Yo tenía un profesor que ponía siempre un ejemplo muy bueno a la hora de entender este tipo de creatividad. Él hablaba de las zapatillas. Las zapatillas, ¿para qué las usamos? ¿Para qué fueron creadas? ¿No? Pues bueno, las zapatillas nosotros las tenemos no en cualquier casa, en nuestra casa, y las ponemos cuando llegas para ponerte un poco cómodo, para que te quitas los zapatos y bueno, pues te pones las zapatillas o los alpargates, ¿no? Como decimos en Asturias. Pero hay algunas madres y algunas abuelas que tienen una creatividad estupenda, porque la zapatilla también lo utilizan para otra cosa. Pues eso es un ejemplo de creatividad. A ver, los hijos que lo hayan padecido pues podrían dar con una opinión un poco diferente. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo
Yo no padecí la zapatilla, pero me imagino que el tema tenía que ir por otro lado. Pero a ver, creatividad es, eso no se lo vamos a negar, sean como sean las consecuencias, a mí eso tampoco. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que esta teoría está basada en el rendimiento. Primero, está descontextualizada, es decir, lo que acabamos de hablar acerca de la creatividad, vamos a ver, ¿cómo medimos la creatividad? Y si resulta que estamos midiendo la creatividad justo en un momento en el que esa persona... No, es que no se le ocurre. ¿Cómo medimos la motivación intrínseca, la implicación en la tarea? Si es que, si nos fijamos, casi la propia palabra lo dice, es motivación intrínseca. ¿A qué? A lo que te gusta. A lo que no te gusta, ¿de dónde sacas la motivación a veces? A veces es porque lo tengo que hacer, y punto. Pero eso no es motivación intrínseca, eso es que hay que hacerlo. ¿Cómo mides eso? Este es el peligro que podemos tener si nos centramos o somos demasiado estrictos a la hora de detectar la alta capacidad basándonos en esta teoría y en estos tres anillos, ¿no? Ahora ya pasamos un poco más a... Tenemos el muro, ya tenemos ahí el muro atravesado. Porque a este lado, de color morado, tenemos, quizás podemos plantear lo que es la alta capacidad, y al otro lado, lo que tenemos en realidad es, lo que hablaba muy bien Estelita en la presentación, tenemos lo que es el alto rendimiento. ¿Están relacionados? Sí, claro que sí. Y de hecho, voy a ir aún más allá. Lo que tenemos que intentar, o lo que deberíamos intentar, es que la alta capacidad se torne alto rendimiento. Pero el alto rendimiento no siempre es alta capacidad. Y la alta capacidad no siempre se manifiesta con alto rendimiento. Es decir, la alta capacidad tenemos en todo caso como entenderla, tenemos que entenderla como aquella capacidad, valga la redundancia, de aprendizaje con mayor profundidad, amplitud y ritmo. El ritmo es fundamental, ¿no? Sobre todo se nota muchísimo cuando son más chiquititos. Por ejemplo, ese quizás sea el motivo por el que gran parte de ellos, no podemos decir que todos, pues nunca se puede generalizar, ¿sí? Pero gran parte de ellos aprenden a leer muy pronto, a los 3, a los 4 años, y no estoy hablando de identificar letras, estoy diciendo leer. ¿Por qué? ¿Por ciencia infusa como la creatividad? No, porque tienen un mayor ritmo de aprendizaje, entonces en el momento que entran en contacto con todos esos estímulos, aprenden muy rápido. Y cuando además se vive en el día a día, es algo que es muy llamativo normalmente, ¿no? Es como, de repente, hoy hace una cosa que hace 15 días ni se me hubiese pasado por la cabeza que hacía, o que podría llegar a hacer, ¿no? Cuando son muy pequeños, se nota mucho, se nota muchísimo más. Luego, también tienen un amplio grado de persistencia en la tarea cuando el tema es de su interés, la motivación intrínseca que hablamos ahora mismo, ¿no? Que a veces incluso tiende al perfeccionismo, que eso es algo que hay que trabajar muchísimo, muchísimo. La obsesión y también la tolerancia y la frustración, que está todo muy relacionado. Cuando quieres que todo te salga perfecto y seamos realistas, la perfección no existe. Si no lo sabemos gestionar adecuadamente, la frustración puede ser muy grande. Todo eso tenemos que trabajarlo mucho, mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en todo caso normalmente estamos acostumbrados a pensar que una alta capacidad tiene que ver con emitir una respuesta de manera rápida. Y yo creo que aquí tenemos que aprender a distinguir una cosa de manera muy importante. Y es que, si bien es cierto que el ritmo de aprendizaje suele ser rápido porque el procesamiento de la información en el cerebro es muy rápido, eso no significa que la respuesta, cuando sale fuera, sea igual de rápida. Al contrario, puede que sí, pero normalmente suele ser rápida con la práctica, pero no de manera innata. De hecho, lo que suele pasar es más bien lo contrario, ¿no? Puede ser llamativo, por ejemplo, hace poco una madre me decía que su hija de 4 años, ¿no? Que empezó a preguntarle, 4 o 5 cumplidos, o sea, que no hacía más que preguntarle acerca de los parentescos, ¿no? Oye, ¿y por qué tío Manolo es mi tío? ¿Y por qué? Entonces, cuando la verdad le explicaba, dice, oh, pues mira, tío Manolo es tío tuyo porque es mi hermano, ¿no? Y entonces, pues bueno, los hermanos de mamá y las hermanas de papá son tíos tuyos.
Vale, parece que la cosa se queda ahí aparentemente, ¿no? 3 días después, sin volver a salir del tema, de repente le agarró y dice, ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Claro, si es que el tío Manolo es mi tío, pero es que, ¿qué es lo que pasa? Que la tía Eulalia es tu tía porque Jolín es la hermana de abuelito, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, tiene un ritmo de aprendizaje muy rápido y de profundidad, pero la respuesta no tiene por qué ser inmediata. Y ya no solo la respuesta inmediata, sino que además la respuesta no tiene ni siquiera por qué ser perfecta, que a veces es lo que se les puede exigir, ¿no? Y no me estoy refiriendo a la escuela, me estoy refiriendo en general. Si no entendemos bien este concepto, podemos estar equivocándonos y mucho. ¿Dónde está nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo está en entender que la capacidad es el potencial, no es el rendimiento, porque el rendimiento en todo caso es la habilidad. ¿Cómo podemos entender esto? Ahí, esas dos fotos que están puestas ahí tienen un porqué, no solo porque quede bonito, y los girasoles me encantan, pero no es por eso, porque el potencial, la capacidad, es una semilla. Voy a utilizar una metáfora vegetal que en cierta manera heredé un poquito de un buen amigo mío. Él habla de bellotas, pero bueno, yo hablo de pipas, que me gustan más. Pero podemos entender que la pipa es el potencial. ¿Por qué? Porque es un girasol en potencia. Pero ¿cómo podemos conseguir que la pipa sea un girasol? Tenemos que trabajarlo. El potencial está. Ahora bien, hagamos lo que hagamos siendo un girasol, con el tiempo no. Si no la sembramos, no va a ser un girasol. Si la sembramos en un tiesto y la ponemos en una esquinita, no va a ser un girasol. Tendremos que buscar el medio más adecuado para sembrarla. Y para que cuando nazca sea un girasol bien hermoso como ese que está ahí. Pero es que ya cuando has nacido incluso, y he elegido el girasol con mucha intención, porque tiene un papel muy activo. Por mucho que tú quieras decirle al girasol, tira para acá que es para donde tienes que mirar, como el sol esté para allá, tira para allá. Y si tú te empeñas y le acabas poniendo una pantalla de tal manera que tapa el sol, ¿qué acaba pasando al girasol? Que se pone mustio. Y ese ahí el trabajo que tenemos. Entender que es nuestra responsabilidad trabajar y crear los ambientes adecuados para que esa semilla se convierta en girasol. De todos, absolutamente de todos. Este es otro tema también muy importante y a tener en cuenta en las altas capacidades, que es el tema de las sobreexcitabilidades. Ese término lo acuñó el señor Casimir Dabrowski y es tengo que reconocer que me encanta, ¿eh? Es una idea que me apasiona, porque realmente, de hecho, pienso que es la gran base para entender muchas de las cosas, muchas de las actitudes, de los comportamientos que nos podemos encontrar en una persona de alta capacidad. Digo persona, no solo niño, porque esto es una característica que perdura a lo largo de toda la vida, ¿no? Una de las cosas que mantenemos en GTA, en la asociación que hemos creado ahora en Asturias, es precisamente que es importante el contexto escolar, muy importante. Lógicamente, cuando nuestros hijos son pequeños, que nos importa. En la escuela, lógicamente, es lo que interesa. Cuando son pequeños, que es en el momento en el que están. Pero es que la escuela termina, pero la alta capacidad no desaparece. Y este tipo de cuestiones no desaparecen. Por eso es importante ir sembrando adecuadamente, ir creando adecuadamente esos ambientes para que en la medida de lo posible no se llegue a manifestar algún tipo de problema por no haber tenido en consideración este tipo de cuestiones, ¿no? Tal y como pone ahí, las sobreexcitabilidades son emociones innatas, es decir, algo que no puedes evitar. Sí es verdad que puedes aprender a gestionar, pero no puedes evitar. De la misma manera que no puedes evitar ponerte triste cuando te pasa algo malo, no puedes evitar estar feliz cuando te pasa algo bueno. Tener miedo de algo que parece que te va a amenazar, no puedes evitarlo. Pues esto tenemos que entender también exactamente desde ese punto de vista, ¿no? Indican una alta capacidad de respuesta a los estímulos, tal y como indican los 5 tipos de sobreexcitabilidad que está debajo. Y se encuentran en un grado superlativo en sujetos altamente creativos y en superdotados, ¿no? Se expresa en una mayor sensibilidad, conciencia e intensidad, sobre todo intensidad.
y a veces puede acabar siendo incluso muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, la sobreexcitabilidad psicomotriz que tenemos ahí es que no es que sea solo la capacidad para ser activo y enérgico, es que es impresionante la energía que a veces puede llegar a tener, sobre todo cuando son más pequeños, que puede tener un niño o una niña con altas capacidades, físicamente hablando, ¿no? Que normalmente está muy relacionada con la sobreexcitabilidad intelectual, ¿no? Esa necesidad de buscar, de ir más allá, de conocer, también un poco de motivación intrínseca, todo está relacionado. Vamos a ver, cuando nuestro cerebro está funcionando, es que no podemos entender cómo no tenemos la mente y por el resto tenemos el cuerpo. Nuestro cerebro está funcionando y está muy activo, pues nuestro cuerpo va en consonancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos llaman por teléfono? Porque podemos decir que gesticulamos o que mantenemos cierta postura porque es lo que estamos transmitiendo a los demás, ¿no? Pero cuando nos hablan cuando estamos hablando por teléfono, en realidad es que no nos está viendo la otra persona, salvo el tono de voz, otra cosa no puedes llegar a controlar. Sin embargo, te llaman por teléfono y en función de la intensidad de la conversación, tú gesticulas. Y si el tema empieza a ser intenso, incluso con los móviles todavía nos lo facilita mucho más, te levantas y caminas mientras hablas, porque no lo puedes evitar. ¿Vosotros os imagináis estar hablando por teléfono así? Yo no. De hecho, mirad, ahora mismo no he podido, no puedo. Bueno, voy a dejar el teléfono, voy a colgar. Es decir, todo en este sentido está muy relacionado. La sensitiva es la experiencia exacerbada de deleite o de desagrado, pero ojo, por aquello que está percibido por los sentidos. Una profesora de la Universidad del País Vasco en una ocasión contaba una anécdota de una niña bebé que, bueno, pues antes de que sus padres supieran que llegaran a la conclusión de que era una niña con estas capacidades, pues a ellos siempre les llamaba mucho la atención que cuando salían de Bilbao en dirección a Donosti, a San Sebastián, que había un tramo que la niña lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y que luego siempre se le acaba pasando. Y a la vuelta exactamente lo mismo. No tenían ni idea de por qué justo en ese tramo, hasta que dieron en la cuenta que la niña lloraba justo cuando pasaban cerca de Durango, que hay una papelera, una fábrica de papel, que huele, y la niña es que lloraba desconsoladamente. No era una queja, no, era un llanto desconsolado. Los ruidos, por ejemplo, los sonidos, utilizar el taladro delante de un niño de alta capacidad o llevarlo a una fiesta y que haya cohetes, es terrible. Que pase una moto al lado, porque es una sensación o una manera de experimentar lo que están recibiendo y lo que están percibiendo a través de los sentidos tremenda, de todos los sentidos, del tacto también. Y, por ejemplo, hay determinadas cosas, sí, la lana, el terciopelo, sí, es así. A mí, por ejemplo, me encanta, esto no es terciopelo tampoco, no es suavito, y a mí me encanta, pero sí, exactamente. Las texturas, exactamente, las texturas a la hora de comer, intentar introducir algún tipo de alimento que no están acostumbrados a tomarlo, son como pero no solo con lo que ven en la comida, sino a la hora de meterlo en la boca, y del sabor, de todo en general, ¿no? Luego la imaginativa sería ese uso frecuente de metáforas, de poner ejemplos, ¿no? De una sobreexcitabilidad imaginativa tremenda, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, no hace tanto, el año pasado, o sea que no hace tanto, un niño de 6 años dice, oye, ¿tú no crees que deberíamos tener en el cerebro un botón rojo? No sé, ¿de para qué? Y me dice, bueno, porque los botones rojos normalmente son los que utilizamos para apagar. Y jolín, es que yo necesito un botón rojo para apagar mi imaginación, porque es que no puedo controlarla. Porque no puedo. Me dice, quería un botón rojo para apagar su imaginación. Es decir, son conscientes de ello también. Y esto, problema, absolutamente ninguno. De hecho, esta es la gran base de la creatividad, ¿no? El tener la capacidad de imaginar. Pero, ¿y si no se sabe gestionar adecuadamente? ¿Qué nos podemos encontrar? Me está viniendo ahora mismo a la cabeza también el caso de una niña de 10 años, ahora ya es un poco más mayor,
que se le daba muy bien el inglés y de repente cuando llega a quinto de primaria, llega a la primera evaluación y un 5 raspado. Llega a la segunda y suspende. Y entonces, pues bueno, estaban lógicamente preocupados porque la niña de buenas notas y de repente el inglés empieza a renquear, a ir mal. Y no sabía muy bien por qué era el tema. Hasta que llegaron a la conclusión, y de hecho probablemente así era, que es que si bien el inglés le gustaba, las matemáticas le apasionaban. Y coincidió que en el horario justo antes de inglés tenía matemáticas. Es que ella no daba una hora, daba 2, la de matemáticas y la de inglés. Porque una vez terminado matemáticas, seguía y seguía y seguía y pensando y jugando y esto y sí de esta manera. Además es que tenía un profesor de matemáticas que era una auténtica maravilla. Aparte de un encanto como persona, era una auténtica maravilla como docente. Claro, no podía. Y eso estaba repercutiendo en su rendimiento. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego lo emocional. Los sentimientos son tremendamente intensos, muy intensos. Muchísimo, muy relajados, incluso a veces extremos. La alegría se manifiesta y se siente con muchísima alegría. Y la tristeza, claro, ¿qué ocurre? Convivir con eso a veces es complicadillo. Os lo imaginaréis, es complicado. En el aula también es complicado llevar. Porque estamos hablando de que hacer así puede desencadenar el mayor llanto del mundo. Dios mío, lo que me ha hecho. Y a veces no siempre reaccionamos lo bien que deberíamos reaccionar, porque estamos hablando, cuando hablamos sobre todo de emociones, que la educación emocional es algo que no podemos jamás dejar atrás, ¿no? Sobre todo si entendemos el proceso de aprendizaje como un todo, no solamente como transmisión de conocimiento. Las emociones es algo que hay que educar y sobre todo hay que respetar. Saber ponerles nombre y respetar. Si cuando observamos esa reacción exacerbada emocional en una persona, nos enfadamos, que a veces es normal, por lo menos lógico, pues nos enfadamos, lo criticamos, eres un exagerado, pero si eso es que no sé por qué te pones así, si eso tampoco era para tanto. Estamos probablemente dañando su autoestima, y bastante. Es que es complicado, lógicamente es complicado, pero necesitamos entenderlo para poder darle una respuesta más adecuada. ¿Por qué? Mirad, he elegido este cuadro, que no es mío, es de la Asociación Inteligencia y Vida, una asociación de altas capacidades de ámbito nacional, y de hecho ha sido traducido por una chica, por Cristina, que abrió hace poco la delegación en Castelldefels. Pues fue ella la que lo tradujo. Y me parece muy importante, sobre todo un poco a colación con respecto al tema de las sobreexcitabilidades en la alta capacidad, ¿no? Porque por un lado tenemos una serie de rasgos clínicos, lo que solemos llamar síntoma de algún tipo de trastorno. Pero en el medio tenemos otra serie de posibles explicaciones a ese tipo, a ese comportamiento y que tienen que ver más bien con la superdotación y no con un trastorno, y es algo que no solo tenemos que tener en cuenta, sino que yo, si me permitís, los profesionales tenemos la obligación de conocerlo. Porque desde mi punto de vista es muy grave que a un niño de altas capacidades, sin ser hiperactivo, sin ser Asperger, sin tener algún tipo de problema de trastorno de estado de ánimo, se le diagnostique como un trastorno. Para mí es muy grave, porque la alta capacidad no es un trastorno, en absoluto. Y hay que trabajar en consecuencia. Y hay que conocer todos estos rasgos típicos de la alta capacidad, no solamente las sobreexcitabilidades, ¿no? Hay, por ejemplo, fijaros, mira, el tercero empezando por abajo, patrones de sueño atípicos. ¿Qué pasa? Que normalmente, ¿se ha permitido? Y ahora mismo, si me bebí luego pega sin haber bebido algo, el tiempo que me venga, ¿no? Te obligaremos. Sí. Recordádmelo, por favor. Normalmente cuando uno va a tener un hijo, pues te informas, lees, a veces no lees, pero sí te dicen, ¿no? Y dicen, es que el niño cuando nace tiene que dormir 16 horas. Ya está.
No te explican muy bien si de seguido, si no de seguido, si... Vale, muy bien, ¿qué hago? Contabilizo a lo largo del día a ver si duerme las 16 horas. A ver, cuando seas padre primerizo, seamos realistas, se llega a hacer incluso, ¿no? Preocupado de porque creo que no duerme el tiempo que tiene que dormir. Su cerebro no se va a desarrollar lo que tiene que desarrollarse, ¿no? Pues en una ocasión una enfermera pediátrica me explicó una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que las horas de sueño, la necesidad de sueño, va muy en consonancia con el grado de madurez que tenga ese cerebro. De tal forma que si hay un crío, como decía ella, un poquito más espabilado, a lo mejor en vez de 16 horas te duerme 12, pero porque no necesita más. Ahora parece que es como que tenemos mucha preocupación de tiene que dormir, y vamos a hacer métodos, y vamos a pensar y qué podemos... A veces los que tenemos que dormir somos nosotros, seamos realistas. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Que también es verdad, ¿eh? Por eso, una vez, bueno, no pasa nada, vete un poco con Willy. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, no nos preocupemos, porque suele ser común, y como vuelvo a decir, no para todos, ni para todas las niñas, pero sí suele ser común que se duerma menos. Y no solo que se duerma menos, que se necesiten menos horas de sueño, sino que además hay determinadas cuestiones, como por ejemplo los terrores nocturnos, que si no nos lo explican a los padres nos puede dar un pánico atroz, porque el niño con altas capacidades que tiene terrores nocturnos no es que tenga miedo por la noche, es que aparentemente despierta, pero en realidad no está despierto, pero te das cuenta que no está despierto, y una especie de ataque de histeria, y que lo quieres abrazar y no quiere que lo abraces, y que le quieres consolar y no quiere que le consueles. Que estuviera teniendo una pesadilla, pero muy Sí, exagerada. pero es muchísimo más exagerado. De hecho, ver, cuando tienen una pesadilla normalmente, si el padre o la madre va a consolarles, se atrapan a ti de ¡ay, creo que he soñado!, ¿no? Incluso ya desde muy chiquititos, incluso siendo bebés, tienen este tipo de patrón típico de sueño, que no es todas las noches, ni es de continuo, ¿no? Pero sí hay ocasiones en las que se repite, y la verdad es que a veces asusta, ¿no?, a los padres. Por eso este tipo de cosas también hay que conocerlas. No tiene que ver, no es un trastorno, pero es algo típico, digamos. Y luego lo último, retrasos en el habla. ¿Qué ocurre? Los retrasos en el habla como síntoma, pues nos da un cierto miedo, lógico. Pero hay que distinguir entre retrasos en el habla y las asincronías, ¿no? Las disincronías en el lenguaje. Son algo totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Normalmente el desarrollo en general es asincrónico. Es decir, no podemos entender si esto, por ejemplo, es la capacidad de cálculo, digamos, ¿no? Y esta es la capacidad de lenguaje. No podemos entender que conforme el niño o la niña va creciendo se desarrollan todo al mismo tiempo, ¿no? Normalmente hay una asincronía, es decir, a veces esto va un poquito más acá, esto parece estancado, luego esto crece, luego esto parece que se estanca, luego crece esto otro. Es decir, así es como va funcionando el desarrollo hasta que llega un momento en el que más o menos las habilidades, las capacidades adquieren el máximo umbral en el que pueden llegar a desarrollarse, ¿no? ¿Qué pasa en las altas capacidades? Pues que esa sincronía es mucho más, muchísimo más marcada. Porque estamos hablando de a lo mejor de una capacidad de cálculo de 3 o 4 años más, pero un desarrollo del lenguaje que no. Una capacidad cognitiva de procesamiento de información muy grande, pero es un niño de 3 o 4 años. ¿Qué ocurre? Toda esta información, ¿cómo la transmite? Pues a veces con un aparente retraso en el desarrollo del habla, ¿no?